estado, durante este tiempo de Adviento, el profeta Isaías nos ha estado acompañando, ¿verdad? Hemos estado leyendo lecturas del profeta Isaías y en este versículo 6 del capítulo 9 nos da varios títulos sobre el Mesías que tenía que venir y entre ellos destaca, a mí me ha destacado este año, el de consejero admirable. Consejero admirable. Vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Corintios, los versículos que van del 25 al 31, tengo aquí, pero igual. Primera de Corintios, yo me lo había apartado, aquí está. Primera de Corintios 24 y 25, porque si no será muy largo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a reflexionar esta mañana en torno a la sabiduría de Dios, ¿vale? En torno al consejero admirable ante la sabiduría de Dios. De los 4 títulos que nos da Isaías, el de admirable, consejero, es en el que hoy nos vamos a detener. Jesús es el admirable consejero por excelencia. Como Dios y como hombre es el único que tiene capacidad, como Dios y como hombre que tiene capacidad para entender, escuchar y sanar a las personas. El único. Estamos cerrando un año, estamos cerrando este año y esta reflexión me gustaría que la lleváramos como no sé cómo deciros, como cerrar un ciclo, ¿vale? Estamos cerrando un año, estamos cerrando un ciclo y me gustaría que nos hiciéramos algunas preguntas. Siempre es bueno hacer un poco de balance, igual que es bueno hacerse unos buenos propósitos para empezar el año, es bueno cerrar el ciclo y hacer balance de nuestras vidas, de lo que hemos dejado entrar en nuestras vidas, de lo que hemos dejado salir o de lo que no hemos dejado entrar o no hemos dejado salir, ¿de acuerdo? Y la voz de Dios, que está por todas las páginas de su palabra, ¿es la que hemos estado escuchando este año nosotros en nuestras vidas? Podríamos preguntarnos. ¿Hemos estado escuchando la voz del consejero admirable en este año? ¿La hemos estado aplicando a nuestras vidas? Eso es lo que me gustaría esta mañana reflexionar. Porque algunas personas nos podrán escuchar, otras nos podrán comprender, pero nadie te podrá escuchar y comprender y sanar de la manera en que Dios lo hace. Nadie. Jesús es la sabiduría de Dios que sana a las personas que se acercan a Él. Lo acabamos de leer. Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos muestra que la sabiduría de la palabra de Dios es inagotable. Inagotable. Mirad. Y después, al final de esta reflexión, haremos una pequeña también reflexión en torno a Proverbios 3. Dice Proverbios 3 sobre la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Está hablando sobre la sabiduría. El texto de Isaías no va a ser el único que vamos a ver esta mañana, vamos a ver varios textos, ¿no?, a lo largo de la palabra de Dios, porque como la sabiduría es indispensable, hermanos y hermanas, indispensable, la sabiduría, para vivir, para poder conducirnos en la vida, para poder resolver conflictos o mucho mejor, para poder evitar conflictos. Porque a veces creemos que somos muy sabios cuando resolvemos conflictos, pero si leemos el libro de Proverbios, aún seremos más sabios si los evitamos. Y esa palabra, y es la palabra de Dios la que nos enseña a evitar conflictos, ¿de acuerdo? Hay una frase que me gustó mucho cuando la escuché hace años, que dice: la información te informa. Tú ves el telediario, te informan y tú estás informado.
La formación te forma. Tú estudias una carrera, estudias algo y te estás formando en esa faceta. Pero la sabiduría te transforma. ¿Entendéis? La sabiduría es la única que tiene la capacidad de transformar al ser humano. Es indispensable que un hijo de Dios sepa vivir a la luz de la sabiduría divina, indispensable. La conozca, la aprenda y la inserte en su ADN, la insertemos en nuestro código diario para poder vivirla. De otro modo, es imposible, y os lo digo, es imposible crecer, madurar y ser transformados, como la sabiduría nos transforma, a la imagen ¿de quién? De Jesús. Porque al fin de todo, nuestro objetivo en la vida es parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Nadie dice que sea fácil, pero no es imposible, ¿de acuerdo? Así que voy a comenzar por hacer una comparativa entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, o la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Mirad, la sabiduría de la palabra de Dios no es igual que la sabiduría humana, no es lo mismo. Pero por lo general la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Contra más conocimiento acumulas, más sabio eres. Ya hemos dicho que la formación te forma y adquieres conocimientos, pero no tienes por qué ser una persona sabia. Tú has adquirido mucho conocimiento, pero ya está. Y puedes ser una persona muy informada, pero ya está. Ahora, si eres una persona sabia, eso es otra cosa. Y no tiene nada que ver si tienes 7 carreras o 7 másters. Hay gente muy humilde en el sentido de que no tiene una carrera o 2 carreras universitarias y es una persona con la que todo el mundo quiere estar por lo sabia que es, por los consejos que da, por cómo se conduce en la vida, por cómo evita conflictos y cómo hace que o cómo desarrolla los conflictos en su vida y los resuelve, ¿de acuerdo? Yo siempre quiero estar cerca de esas personas. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una sabiduría que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia, Primero, la sabiduría de Dios está fundamentada en la fe. Mirad, la sabiduría divina se basa en la fe y en la relación con Dios, en nuestra fe y en la relación que tengamos con Dios. Cuanto más nos acerquemos a Dios, cuanto más le conozcamos, cuanto más creamos que Él es, como hemos cantado, Señor mi Dios, cuán grande eres, más sabios seremos, porque leeremos su palabra, nos llenaremos de Él y seremos capaces de vivir una vida más semejante a la vida que Cristo vivió aquí. Buscar y entender la vida desde una perspectiva espiritual y eterna es nuestro cometido como hijos de Dios. Mirad lo que dice Romanos 12:2. Vamos a tener varias lecturas esta mañana, así que Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No informaros, no formaros, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sed sabios, sed inteligentes, ¿vale? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. De otra manera, va a ser imposible que comprendamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se basa en valores eternos. Promueve principios como el amor, la humildad, la compasión y el perdón. Y estos valores son atemporales, no caducan, y trascienden las circunstancias. Mirad, muchos pueden pensar que hoy en día también, personas que no son creyentes, hay muchos valores, las personas que son ecologistas o animalistas promueven el amor, la humildad. En el mundo en el que vivimos, valores como la humildad, la compasión, el perdón suelen ser signos de debilidad. Una persona compasiva, misericordiosa, humilde, que no busca conflictos, es una persona débil.
porque el mundo se rige por el ojo por ojo. Es así. Para apoyar este punto, mirar, Mateo 5:46. Mateo 5:46. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué dice el Señor? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Nosotros tenemos que ir más allá, sino orar por los que no nos quieren, bendecir a los que no nos quieren, ser misericordiosos, pacientes, humildes con todos. Esos son los valores de la sabiduría de Dios en este mundo. En tercer lugar, la sabiduría de Dios es una guía moral. Ofrece una guía clara sobre cómo vivir de manera justa y ética, proporcionando un marco moral que ayuda a las personas a tomar decisiones correctas. ¿Qué es un marco moral? Estamos enmarcados como hijos de Dios dentro de su marco moral, dentro de sus leyes, dentro de sus estatutos, dentro de su sabiduría. Y nosotros tomamos decisiones dentro de ese marco moral, no podemos tomar decisiones fuera de ese marco moral. Mirad, Mateo 7:24. La persona que toma decisiones dentro del marco moral de la palabra de Dios, ¿qué dice el Señor Jesús? Cualquiera, pues, que oye estas palabras, ¿cuál palabra? La palabra de Dios. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre... Entonces nosotros, si tomamos decisiones dentro del marco moral del Señor, ¿dónde estaremos edificando? Sobre la roca, ¿verdad? Y seremos transformados a la imagen que Dios quiere. La sabiduría de Dios tiene propósito y significado. La sabiduría de Dios da sentido a la vida, ayudando a las personas a encontrar su propósito para vivir en armonía con su Creador y con su creación, respetando al Creador y a la creación del Creador. Salmo 90:12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestros corazones adquieran. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué está diciendo? Que tenemos un propósito dentro de la palabra del Señor. Tenemos un propósito como hijos de Dios y tenemos que ser sabios para vivir dentro de esta vida que Dios nos ha dado. Y por último, el enfoque de la comunidad. La sabiduría también está enfocada a la comunidad cristiana. Fomenta la unidad y el amor hacia los demás y entre nosotros, promoviendo la idea de que somos parte de algo más grande. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros el cuerpo. ¿Qué dice Efesios 4:15 y 16? Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿dónde estamos? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que somos nosotros según la actividad propia de cada miembro, ¿vale? Según cada persona aporte al cuerpo de Cristo. Pero crezcamos, una vez más, la sabiduría de Dios nos hace crecer, no decrecer. Ahora, la sabiduría del mundo. Hemos visto la sabiduría de Dios. Ahora veamos la sabiduría del mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos de un mundo que no tiene a Dios. En el mundo en el que estábamos nosotros cuando no teníamos a Dios. No es que nosotros seamos mejores que ellos, no, somos hijos de Dios. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos al Señor en nuestras vidas. Pero el mundo, cuando hablamos del mundo donde estábamos nosotros antes y al que tenemos que ir a predicar. Mirad, la sabiduría del mundo está basada en la experiencia humana. La sabiduría del mundo está fundamentada en la observación, la experiencia y el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo, que es en lo que, humanamente hablando,
Dices, qué persona más sabia, ¿no? Ha acumulado experiencia, tiene conocimiento, tiene un recorrido en la vida, pero esto es humanismo, es la filosofía del humanismo. Todo comienza en mí, se desarrolla en mí y muere conmigo. Dios está fuera en todo momento de mi vida, todo lo hago yo. Y no es eso lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. En segundo lugar, la sabiduría del mundo tiene valores cambiantes. Ya hemos dicho que los valores del Señor están enmarcados en un cuadro moral en el que el Señor nos insta a vivir dentro de ese cuadro moral y a tomar decisiones dentro de ese cuadro moral, pero los valores del mundo son, los principios y valores pueden variar según la moda. Y lo vemos día a día. Lo que se puede llamar hoy moralidad, mañana es relativo para el mundo. Lo que le convenga a la mayoría, pues eso sigo. Y lo estamos viendo día a día. El éxito material es otro de los temas en el que la sabiduría del mundo le gusta estar. A menudo se enfoca en el éxito personal. Tanto tienes, tanto vales. ¿De acuerdo? El poder y la riqueza son logros materiales que están por encima de los espirituales. Por eso el Señor dirá que el reino de Dios es para los humildes. Humildes en corazón y humildes en posesiones materiales. Porque es muy difícil que una persona que lo tiene todo humanamente hablando mire al cielo buscando al Señor. Porque cree que ya lo tiene todo. Y ha llenado su corazón de muchas cosas, pero no lo ha llenado de Dios. Pero claro, los agujeros se pueden ir tapando, aunque sean de bolsas de basura. ¿A que sí? Yo puedo tapar un agujero con muchas cosas, con más tierra y plantar un árbol y que crezca, o llenarlo de bolsas de basura y taparlo. Entonces, las personas que humanamente lo tienen todo hablando, tienen un buen coche, un buen trabajo, una buena familia, que humanamente les va todo muy bien, es muy difícil que se acerquen al Señor. De hecho, hay un ministerio en Estados Unidos que se centra en estas personas. En las personas de clase media alta, porque son personas que no suelen acercarse a la palabra de Dios. Y luego, por supuesto, la sabiduría del mundo promueve el individualismo, porque separados, no como nosotros en un cuerpo, que somos fuertes, como iglesia somos fuertes, sino que el individualismo, la sabiduría del mundo, promueve el individualismo, cada uno separado, que no se relacionen, porque en la unión está la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, promueve la autosuficiencia a expensas de una comunidad y de las relaciones interpersonales. Esa es la sabiduría del mundo. Ahora bien, ahora que ya tenemos en nuestra mente una idea más clara de lo que significa vivir y ser guiados por la sabiduría de Dios o del mundo, ¿quién nos aconseja a nosotros diariamente? ¿Quién nos aconseja a nosotros diariamente? ¿Cuál es la voz que escuchamos para dejarnos guiar y aconsejar en nuestras vidas? Tenemos que hacer balance. La palabra de Dios insta a buscarle a Él para alcanzar sabiduría y ensalza a aquellos que lo hacen. Ensalza a aquellos que buscan a Dios, pero deja en muy mal lugar, muy mal parados, a quienes deciden vivir fuera de la sabiduría divina. Si no, mirad, Proverbios 12, 15 y 16. Proverbios es el libro de sabiduría por excelencia. Salmos y Proverbios. Proverbios es una joya, y además creo que hay 30 o 31 proverbios, uno para cada día del mes. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta su deshonra. Fijaos. ¿Por quién nos dejamos aconsejar y guiar? ¿Por quién? Hace ya algunos años había un anuncio de televisión. A mí me gustan mucho los anuncios de televisión porque creo que se podría hacer toda una teología en torno a los anuncios de televisión. Había un eslogan que me encantaba que decía: elige bien quién te guía. Estaban anunciando unos faros de coche, pero era de noche, había que alumbrar y los faros, si no son buenos faros de coche, pues claro, no ves. Y decía: elige bien quién te guía.
Hemos elegido bien nosotros, ¿no? ¿Quién nos guía? Que es el Señor. Pero lo buscamos, buscamos su guía, buscamos su corrección. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el ser humano es incapaz de vivir por su propia cuenta. El Señor que dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Nuestro propio esfuerzo no va a desarrollar una vida de sabiduría. Y pruebas tenemos. Y en la Biblia tenemos pruebas. Cuando las personas se apartan de la palabra de Dios, de su sabiduría, de su consejo, pruebas tenemos en la palabra de Dios suficientes para decir, necesito la sabiduría del Señor. Así que llegamos al punto de escuchar la mejor voz, porque hay muchas voces que nos hablan alrededor nuestro, muchas, y algunas pueden parecer muy buenas y muy lícitas y que nos quieren mucho, pero hay que ser astutos como serpientes, que decía el Señor. Sepamos identificar, porque puede una muy buena intención esconder un objetivo más oscuro para nuestras vidas. Seamos astutos y seamos prudentes, ¿de acuerdo? Son muchas las voces que escuchamos cada día a nuestro alrededor, pero ponemos atención e intención por escuchar la mejor voz, la mejor voz. Nuestra reacción ante las pruebas de la vida, es una señal del nivel de sabiduría que hay en nosotros. Esa es una señal indiscutible de la sabiduría que hay, ¿eh? Esto refleja la voz que estamos escuchando. ¿Somos de los que se ofenden enseguida? ¿Que cuando nos dicen queremos devolver? ¿De los que no podemos dejar pasar por alto la ofensa? Como dirá Proverbios, el que pasa por alto la ofensa es un hombre prudente. Mas el necio enseguida se enfada. ¿No lo dice Proverbios? ¿Somos de las personas que se lo llevan todo al terreno personal? ¿Somos de las personas que llevamos una lista y tú me la has hecho, tú me la pagas? Somos hijos de Dios, pero somos personas y desgraciadamente podemos caer en esas cosas. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones o frustraciones, o si lo hacemos guiados por la sabiduría de Dios. Hay que menguar mucho, humanamente hablando, en nuestro orgullo, menguar mucho nuestras emociones para que el Señor crezca. Y eso no es fácil. Y no lo vamos a conseguir si no estamos cada día apegados a la palabra de Dios. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. ¿Qué dice Santiago? El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él da sin medida. No tiene un tope. No dice, Mónica, solo te voy a dar hasta 10 de sabiduría, 11 no te puedo dar. No. Dice que no hay límite para la sabiduría. Pero esto es un paso de humildad, como acabo de decir. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre siente y hacer lo que el Padre quiere hacer y decir lo que el Padre quiere decir en ese momento. Lo hablaba ayer con una persona. He tenido una experiencia mala estas Navidades y a veces es una contradicción porque me siento orgullosa por no haber contestado, pero a la vez el orgullo es malo delante del Señor. Pero me siento orgullosa de no haberme enfrentado a esa persona como esa persona esperaba que yo me enfrentara. Porque recuerdo la palabra del Señor en mi cabeza que dice, como ciudad desprotegida y sin murallas, es una persona que no tiene dominio propio. Las murallas en las ciudades antiguamente, ¿para qué se hacían? Para ser protegidas. Y Proverbios dice que la persona que no tiene dominio propio, que no sabe controlarse, que no sabe en qué momento debe hablar y en qué momento debe callar, en qué momento debe actuar y en qué momento no debe actuar, es como una ciudad desprotegida. Una persona que es como un resorte que salta, ¡pam! Es una persona desprotegida.
todo le afectará en lo más profundo de su ser. Y creedme, porque yo he pasado por ahí. Y he buscado mucho la dirección del Señor en ese sentido. Hay que llevar las cosas al terreno donde deben vivir. Más allá de eso, no busquemos hacer de un grano de arena una montaña. Y la palabra de Dios nos insta a ello. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre sienta y quiera hacer lo que el Padre quiere hacer. Así que nos vamos a ir a Proverbios 3 y con esto vamos a acabar. Proverbios 3, todo Proverbios 3, que es la joya de la corona para mí del libro de Proverbios. Yo, cuando leo Proverbios 3, es como si mi padre estuviera hablándome al oído, aconsejándome, instruyéndome, disciplinándome. Ojalá hubiera tenido un padre, de verdad, que me hubiera enseñado este capítulo de la Biblia, se hubiera sentado conmigo y me hubiera dicho, hija mía, vamos a leer la palabra de Dios, lee esto. Vamos a Proverbios 3. Mirad, los versículos del 1 al 6. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí está la recompensa. Siguiente, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia, en tus propias percepciones de lo que está pasando, en tus propias emociones, en tus propios criterios. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿De acuerdo? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es un tesoro. Esto es un tesoro. Mirad, aquí se nos anima a recordar los mandamientos de Dios y a vivir de acuerdo con ellos, porque esto será también testimonio para los demás, porque lo dice aquí, y será testimonio para ti y para los demás. El versículo 5 nos alienta a confiar en el Señor de todo corazón y no en la propia comprensión de vida de nuestras experiencias, lo acabo de decir. Es que me ha ofendido, es que me ha dolido, es que, ¿por qué ha tenido que decirme eso? Vamos a ser prudentes, vamos a hacer un acto de respirar hondo y vamos a intentar llevarlo al terreno del Señor, al terreno de la sabiduría del Señor. Y el versículo 6 promete, esto es una promesa, ¿puedes ponerlo otra vez, el versículo 6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Promete que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, ¿Él qué hará? Enderezará nuestra vida. Da igual lo que hayamos hecho, enderezará nuestra vida. Pero es que yo no, enderezará tu vida. Pero es que yo cometí un pecado, enderezará tu vida. Porque te ama con amor eterno. Es tu Padre. Te ama con amor eterno. Seguimos los versículos del 9 al 10. Bueno, del 6 en adelante. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ya hemos dicho que el Señor es el único que puede sanar a las personas que se acercan a Él. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Fijaos. Ni te fatigues de su corrección, porque el Señor ama al que castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Fijaos. Hebreos dirá que los que no son disciplinados
no son hijos, son bastardos. Lo dice así, ¿eh? No queremos muchas veces la corrección del Señor, pero en la corrección del Señor hay mucha sabiduría, mucha sabiduría. Amemos también la corrección del Señor, amemos la corrección, pidámosla también. Hagamos balance este año y digamos, Señor, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué es lo que no te ha agradado a ti? ¿En qué he fallado? Corrígeme, corrígeme, Señor. Se instruye, se insta a honrar a Dios con las primicias de nuestros bienes y ser generosos, Y nos promete que al hacerlo las bendiciones de Dios fluirán y habrá abundancia. Esto no es predicar el evangelio de la prosperidad, esto es que el Señor dice que no ha visto justo desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Eso dice su palabra, porque siempre habrá alguien para el Hijo de Dios que Dios mande para ayudarlo. Siempre, siempre, yo lo he visto en mi vida y en la vida de los que están alrededor mío, ¿de acuerdo? No he visto justo desamparado, cuando dice justo habla de los hijos de Dios, ni hijo de Dios que mendigue pan. Siempre habrá alguien que lo ayude, siempre. Seguimos leyendo. En tercer lugar, la disciplina y la corrección del Señor, que empiezan a partir del versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque lo hemos dicho, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Mirad, se nos aconseja no despreciar la corrección del Señor, es para nuestro beneficio. Por eso el Señor nos compara a ovejas y no a otro animal. Las ovejas son muy torpes, las ovejas enseguida se distraen, enseguida se pierden. Si se caen en un palmo de agua se ahogan, pero solo conocen la voz de su amo, la voz del pastor. Y nosotros como rebaño del Señor debemos identificar la voz de nuestro pastor y también querer que nos corrija. Si vamos por mal camino, yo lo he visto porque en la familia de mi marido tienen ovejas en Almería y van con la vara, que te sales del rebaño, que te sales del camino. Pues el Señor también saca la vara y nos lleva al sitio al que debemos estar porque nos ama, porque nos ama. Si no nos amara no lo haría, ¿verdad que no? La disciplina es vista como un medio para crecer y madurar en la fe. No lo veamos de otra manera, no. Y también acojamos a los hermanos y hermanas que en amor y en exhortación nos disciplinan y por nuestro bien nos aconsejan. Si es todo desde la palabra de Dios, bienvenido sea, bienvenido sea. También tenemos que identificar si viene de la palabra de Dios o es algo personal que busca un interés personal, pero si es una corrección que viene de la palabra del Señor para crecer, para que crezcamos, para que maduremos, para ser transformados, seamos humildes y aceptemos la corrección, ¿de acuerdo? Los versículos que van del 13 al 18 nos hablan de sabiduría y entendimiento en este capítulo 3 de Proverbios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Fijaos, bienaventurado, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar. ¿De qué le sirve al hombre, dirá el Señor Jesús, ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué? ¿De qué nos servirá tener todas las riquezas del mundo si no somos personas sabias que nos sabemos conducir en esta vida, honrando a Dios en nuestro caminar? ¿De qué nos sirve tener todas las riquezas del mundo si no tenemos a Dios en nuestras vidas, su sabiduría y su inteligencia? Y compara eso el Señor a haberlo obtenido todo, lo compara con posesiones materiales, oro, plata, piedras preciosas. Fijaos. Es lo que más debemos desear en esta vida, la sabiduría de Dios en nosotros. Se describe la sabiduría como más valioso que las riquezas y se compara a un árbol que da vida para quienes la abrazan. El versículo 18 creo que lo dice.
Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, fijaos. Y bienaventurados son los que la retienen, porque se puede escapar. ¿Cuándo retenemos algo? Cuando se puede escapar. Si no, no lo retendríamos, ¿verdad? La Biblia es que hay que saber, ¿verdad? Cuando la leemos, las palabras encierran su significado importante, ¿eh? No es algo que por sí se quede con nosotros, lo tenemos que retener, ¿de acuerdo? Se enfatiza que la sabiduría trae felicidad y bienestar. Dice la palabra de Dios, a los que están bien con Dios, hasta con sus enemigos los hace vivir en paz. Fijaos, hasta dónde llega la misericordia del Señor. Si tú estás bien con Dios, si tú amas al Señor, si buscas su sabiduría y su inteligencia, todos tenemos enemigos, porque todos tenemos gente que está alrededor nuestro y busca pelea. Pero hasta con ellos el Señor nos va a hacer habitar en armonía. Fijaos. Los versículos que van del 18 al 26. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, si hacemos todo esto, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de caer preso. Madre mía, toda una vida no nos daría para hablar de las maravillas de esta porción de Proverbios del capítulo 3. Mantener la sabiduría y el entendimiento nos aconseja a guardar la sabiduría en el corazón por nuestra propia seguridad, ¿eh? Y es protección divina. Dios promete que será una fuente de seguridad y no habrá temor en momentos difíciles. No habrá temor. Será esa paz que sobrepasa todo entendimiento que está en nuestras vidas. Eso es una promesa del Señor. Y por último, del 26 en adelante, nos habla de la relación con los demás. 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No está diciendo que nos lo guardemos todo, está diciendo que no seamos personas rencillosas, que busquemos sacar problemas de donde no los hay, ¿de acuerdo? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, ¿con quién es? Con los justos, con los que buscan su dirección. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Se nos exhorta a no retener el bien a aquellos a los que están a nuestro alrededor. Se nos exhorta a tener relaciones sanas con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y se nos exhorta también a no buscar pleitos, y si los tenemos, de forma gratuita, y si tenemos problemas, a solucionarlos a través de la sabiduría y la inteligencia del Señor, que es su palabra. Esto es una joya de la palabra de Dios, este capítulo 3. Vamos a ir concluyendo y os diré que escuchar la voz de Dios es llenarnos de sabiduría, pero eso solo lo podemos hacer si leemos su palabra, buscamos comunión con Él y buscamos
desarrollar esa palabra de Dios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? La sabiduría que encontramos en la palabra de Dios es una fuente inagotable, que nos enseña a vivir de manera práctica y atemporal. Esto no tiene fecha de caducidad, estos mandamientos, estas ordenaciones, estas leyes, no tienen fecha de caducidad. Y lo tenemos que hacer de manera práctica en nuestras vidas. Por todas las páginas de la Biblia se nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir a la luz de la sabiduría de la palabra de Dios, con discernimiento y prudencia, porque en ella encontramos el conocimiento intelectual. No encontramos el conocimiento solo intelectual, sino que lo podemos aplicar, el conocimiento espiritual, a nuestras vidas. Si escuchamos la voz de Dios, la voz de la sabiduría, y la dejamos entrar en nosotros, la vivimos y la llevamos a la práctica, estaremos viviendo y poniendo en práctica un fundamento para nuestras vidas que dice Proverbios 1. Proverbios 1 dice: el siguiente, no sería Proverbios 1, pero el 7. Gracias, Lorena. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos la desprecian, y la enseñanza también la desprecian, y amonestaciones. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Porque en ella podemos encontrar consejos sobre las relaciones interpersonales, la gestión de emociones, la importancia de la humildad, cómo ser prudentes, a cómo no entrar en conflictos. Nos enseña a ser obedientes, humildes, misericordiosos y pacientes. Fijaos, y muchísimo más. Disculpad. Que me ha dado la tos ahora. Pero sobre todo la voz de la sabiduría de Dios nos muestra que nuestras vidas nos enseña a ser conscientes con nuestras vidas, a nuestras propias acciones, a nuestro propio pecado, nos enseña a ver nuestro propio pecado, a ver la viga en nuestro ojo, a eso nos enseña la sabiduría de Dios, y no a ver la paja en el ojo ajeno, nos enseña a ver la viga en nuestro ojo. Y muy importante, a ver las consecuencias de no aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Eso nos enseña la sabiduría de Dios. En resumen, la sabiduría de Dios nos invita a vivir de manera reflexiva y consciente, buscando siempre la comunión con Dios, el crecimiento personal y el bienestar de quien nos rodea. La verdadera sabiduría se manifiesta en nuestras elecciones diarias, hermanos y hermanas, y en la forma en que tratamos a los demás y en la forma en que nos relacionamos con Dios. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Yo quisiera de verdad que si nos falta sabiduría, si hemos pecado por no pedir sabiduría al Señor este año, si hemos pecado porque no la hemos conocido la sabiduría del Señor pero no la hemos aplicado en nuestras vidas, misericordioso es el Señor para que vayamos a Él y pidamos sabiduría e inteligencia para vivir. ¿De acuerdo?